en esta tarde en la que, saltándome la norma habitual en los últimos años, no les voy a hablar de epigenética, sino que les voy a hablar de un tema que me apasiona, como creo que a todo científico debería apasionarle, que son las relaciones que hay entre la ciencia y el hombre. Yo pienso que entre el hombre y la ciencia se da una cierta interrelación ambigua. Por una parte, el hombre admira a la ciencia y a sus resultados. Baste recordar cómo, por ejemplo, cuando se quiere ponderar algo se le añade el adjetivo científico. ¿Quién de ustedes no ha leído algún anuncio en el que para anunciar un determinado producto se dice científicamente comprobado, y eso parece como que le da categoría a ese producto? O al revés, cuando se quiere denigrar algo se dice tu postura es anticientífica, y eso ya parece que es lo último que se puede dar. Esa admiración que siente el hombre por la ciencia, por otra parte, va acompañada, y aquí está la contradicción que les decía, va acompañada por el desconocimiento. A mí me da la impresión, y creo que es una impresión compartida, ayer mismo lo comentábamos en esta academia, que una gran parte del público desconoce las profundidades de la ciencia, desconoce los logros científicos, desconoce el alcance y la importancia que puede tener la ciencia para la vida de un país. De manera que muchas veces se ha llegado a crear como una especie de barrera entre el hombre y la ciencia. A veces incluso pues, se teme los avances científicos como si fueran algo malo, algo que nos va a traer problemas, algo que va a comportar dificultades. Pienso que en parte los propios científicos tenemos culpa de esta separación que se da entre el hombre y la ciencia, porque muchas veces no divulgamos nuestros conocimientos, quizá porque nos parece pueril o porque nos parece excesivamente complicado. Bueno, quizá estos ciclos que organiza la Real Academia de Ciencias tratan precisamente de hacer llegar la ciencia al gran público. Pero, por otra parte, además del desconocimiento, pienso que el acercar el hombre a la ciencia se puede lograr no solamente para quitar esa barrera, no solamente con la divulgación, sino también con algo que es en lo que voy a centrar la charla de hoy. Una charla con la cual, por supuesto, no pretendo borrar esa barrera, porque sería demasiado pretencioso de mi parte, pero sí que aportar un granito de arena para que esa barrera vaya desapareciendo. El título que he puesto a la charla, que pretende englobar, unir, reunir el hombre con la ciencia, el título que le he puesto es Ciencia y Humanismo, y el Diccionario de la Lengua Española dice que el humanismo es una doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Bueno, yo creo que esto de los valores humanos es algo en lo que en general estamos todos de acuerdo, que se trata de algo importante, aunque quizá pues, no coincidamos en la definición que cada uno, de lo que cada uno entiende por valores humanos, quizá ni siquiera podemos coincidir en la lista que hagamos de ellos, pero no cabe duda que todos nosotros apreciamos valores como la belleza, la lealtad, la honradez, la solidaridad, esos valores humanos que, independientemente de la manera de pensar que cada uno, todos estamos de acuerdo en que son algo enriquecedor de las relaciones humanas. Bueno, pues yo pienso que ese unir el hombre a la ciencia se puede hacer, si quieren, impregnando la ciencia de valores humanos, o si, volviendo a la oración por pasiva, pues fijándonos cómo el desarrollo mismo de la ciencia puede estar favoreciendo el desarrollo, la potenciación de esos valores humanos. La charla la voy a dividir en 6 apartados. Los últimos 5 claramente se van a referir a esos valores humanos a los que antes aludía, pero quiero empezar por una primera parte que sirva a modo de planteamiento del problema,
que titulo Las dos culturas. El título no es mío. El título se debe a Charles Percy Snow, un físico y novelista británico que en 1959 se encargó de pronunciar una de las Reed Lectures de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, a la cual le dio el título de Las dos culturas. En esta conferencia y en un libro que con el mismo título después de la conferencia publicó, Snow constataba el que había una separación entre lo que él llamaba las dos culturas. Por una parte, las actividades científicas y tecnológicas, y por otra parte, las actividades humanas menos cuantitativas, pero más creativas, como son el arte y la poesía. Para Snow, esa dicotomía, esa separación era absoluta, y él lo ejemplificaba con un caso concreto. Decía: pregunten ustedes a una persona no científica que se tenga por medianamente culta que describa el segundo principio de la termodinámica, y muy pocos sabrán contestar. Y añadía: desde un punto de vista científico, esta pregunta es equivalente a la pregunta cultural de ¿ha leído usted alguna obra de Shakespeare? Bueno, yo creo que hay que matizar un poquito lo que decía Snow. Por una parte, en el contexto británico en el que él hablaba, pues se refería lógicamente a la lectura de las obras de Shakespeare. Pero yo quisiera matizar un poquito. Cuando él se refiere a que una persona culta debe describir el segundo principio de la termodinámica, por supuesto, pienso que él no se refería, y es mi opinión al menos, no debe conocerlo cualquier persona con la misma profundidad con la que lo conocería un físico, con la que conocería un estudiante de una disciplina científica. Pero sí que debe tener alguna idea de general, pues del segundo, de la termodinámica o de las leyes de la herencia biológica, y debe saber pues qué es el DNA, y aunque no sepa describir con precisión los parámetros estructurales de la doble hélice de DNA que llevaron a Watson y Crick a obtener el premio Nobel. Pero un cierto conocimiento científico sí que sería importante. Ahora, esta brecha o esta separación entre las dos culturas, yo creo que no ha sido tan radical, tan rotunda como Snow lamentaba. Por ejemplo, unos años más tarde, Frank Malina, que era un ingeniero aeronáutico que dejó, después de 20 años de ejercicio de la ingeniería, dejó la carrera para dedicarse a la pintura, pues este hombre fundó una revista a la que denominó Leonardo, revista que sigue existiendo en la actualidad, editada por la Sociedad Internacional de Artes, Ciencias y Tecnología, en la que se dedica precisamente a tratar de problemas relacionados, de relación entre las ciencias y las artes. El nombre de Leonardo es una clara alusión al genio polifacético de Leonardo da Vinci, que era capaz de pintar la Gioconda y al mismo tiempo pues, era capaz de diseñar un helicóptero, por ejemplo. Pero el hecho de que estemos hablando de que se puede reunir el arte y la ciencia, o en general las humanidades y la ciencia, no se basa en que Leonardo hiciera diseños de helicópteros. La cosa va un poquito más allá. Tampoco se basa en que Einstein fuera un gran violinista. No es esta la causa, la razón por la que estoy diciendo que se pueden unir las ciencias y las artes, o las ciencias y las humanidades. Tampoco se debe esta posibilidad a que tengamos estas preciosas imágenes donde la geología con los distintos estratos están dibujando este precioso paisaje del Cañón del Paria en Estados Unidos, o esta otra imagen donde vemos este otro cañón estéticamente muy bonito, que no se imaginan ustedes lo que es una grieta en una plancha de acero vista con el microscopio electrónico de barrido. Efectivamente, en el mundo de la ciencia encontramos cosas bellas,
Pero todavía no es esa la razón por la cual les quiero decir que la ciencia y las humanidades en general son compatibles. Polanyi, que fue premio Nobel de Química en el 86, daba un paso más, y eso ya nos va a permitir ir adentrándonos en el tema fundamental de lo que yo quisiera transmitir esta tarde. Decía este químico que las artes y las ciencias son interdependientes y llegaba a asegurar que había una semejanza entre los objetivos y en el método. Claro, esto a simple vista nos puede sorprender, pero en esa revista a la que antes aludía, la revista Leonardo, en 1974 Michael Moravcsik, que era un físico, escribió esas palabras que ven ustedes ahí: los científicos y los artistas comparten motivaciones, incluida la capacidad de ser creativos. Esto nos lleva un poquito de la mano a meternos ya de lleno en el primer apartado estricto de esta charla, la creatividad en la ciencia. ¿Podemos nosotros decir que la labor de un científico es una labor creativa? Tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por ser creativo. La palabra creación, lo mismo que sus derivados verbales o adjetivados, han cambiado notablemente en el curso de la historia, de ser algo que inicialmente se refería exclusivamente a sacar algo de la nada, que sería una acción reservada exclusivamente a Dios, pues ha pasado a aplicarse a multitud de acciones en nuestro lenguaje ordinario. Y así, por ejemplo, pues decimos pues, que un artista ha creado una obra, que un especialista de alta costura presenta sus creaciones de la temporada, o incluso oímos muchas veces que un futbolista pues, crea situaciones de riesgo en el área contraria, ¿no? Yo creo que es legítima esta extensión de la palabra crear, creación, creatividad. Los creyentes sabemos que el hombre, por emplear la conocida expresión bíblica, creado a imagen y semejanza de Dios, pues posee un cierto chispazo de la inteligencia divina que le hace capaz de elaborar cosas novedosas, originales, porque es que la actividad humana se mueve ordinariamente entre dos extremos. En un extremo estaría la actividad puramente rutinaria, en la que el hombre se limita a hacer cosas o fabricar cosas sin pensar más, o la actividad creativa que podemos observar en un artista o en un científico, vamos a ver también. ¿Puede ser creativo el trabajo de un científico? ¿Puede ser tan creativo el trabajo de un investigador como el de un poeta o el de un artista? ¿Se puede hablar de estética en la investigación científica como se habla de estética en cualquier arte? ¿Se puede decir, por ejemplo, que una teoría científica es bella? A este propósito, Einstein, cuenta uno de sus discípulos, que cuando veía una fórmula matemática relacionada con su trabajo, lo que más se le admiraba no era la exactitud de la fórmula, sino el que fuera estéticamente bonita. Se quedaba ante una fórmula, qué bella, ¿eh? Eso le gustaba. Le gustaba una cosa sencilla pero rotunda, bonita desde ese punto de vista. A mi modo de ver, las tres preguntas se pueden contestar con un rotundo sí. Y vamos a ir viendo la respuesta a cada una de ellas. Voy a tomar un primer ejemplo de el trabajo de un académico de esta casa, catedrático que fue
de Química Orgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, el profesor don Obdulio Fernández y Rodríguez, que fue académico, como digo, de esta Real Academia. En 1942, don Obdulio se admiraba de lo artística que era la estructura molecular de la clorofila. La estructura de la clorofila había sido descubierta por Fischer unos cuantos años antes, y entonces él se admiraba de esa estructura pues con las palabras que ustedes ven ahí. El rayo creador que juntó pirroles por medio de metinos, estaba admirando esta estructura. ¿Qué pensaría don Obdulio si pudiera admirar? Él acababa ese párrafo diciendo pues que habría que enseñar la química como arte o acaso con más arte, que la enseñanza fuera orientada al arte, buscar inspiraciones que probablemente se generalizarían dentro de las aptitudes de cada alumno. Él pretendía meter arte en la enseñanza admirando la estructura de las moléculas. Y digo que qué pensaría don Obdulio si hubiera visto, porque esto llegó mucho después de fallecer él, la estructura del fotosistema II, de las membranas de los cloroplastos en las plantas, en las cuales se produce la fotosíntesis y del cual la clorofila, cuya estructura hemos visto antes y que admiraban a don Obdulio, no es más que una pequeña parte donde está unida con otros pigmentos, fotopigmentos, y está unido con una multitud de proteínas que forman un entramado molecular estéticamente bonito. Pero no solamente se trata de que nos quedemos en la estética de esta figura, sino que resulta verdaderamente admirable la organización que tienen todos los componentes de este fotosistema. Cada una de las moléculas está colocada en un sitio preciso y en una orientación precisa. Si no fuera así, este complejo fotosistema sería incapaz de realizar su acción. Es decir, que se trata de algo perfectamente organizado, que cuando nos paramos a contemplarlo, si lo contemplamos un poco conociendo de qué va, pues realmente uno puede quedar admirado. Si me perdonan, llevo el agua a mi molino y les enseño otra estructura que a mí me parece extraordinariamente bella, es la estructura del nucleosoma. Esta es la partícula fundamental de la cromatina, el complejo que forma parte del material genético de los organismos superiores, en el cual el DNA en blanco se enrolla alrededor de un núcleo formado por 8 moléculas de histonas. Ya ha comentado antes la profesora Ana Crespo, que llevo muchos años trabajando con histonas. Pues esta estructura no solamente es bonita desde un punto de vista estético, sino que también resulta admirable si vemos la distribución de los aminoácidos de estas histonas, cómo ocupan unos lugares precisos, absolutamente controlados para desempeñar la función que esta estructura posee. ¿Y qué me dicen ustedes de esta figura que tenemos aquí? Esta figura, bueno, quizá no es especialmente bella desde un punto de vista estético. Esto es una ruta de señalización. Esto es la ruta de señalización que empieza con el factor de crecimiento epidérmico y que al llegar este factor que tenemos ahí a una célula, desencadena todo el conjunto de reacciones que ven aquí, donde estas flechas significan pues, que como consecuencia de esta unión se activa esta proteína, la cual a su vez activa esta, activa esta, activa esta, activa esta, y al final se pone en marcha un programa genético para la proliferación celular. Pero lo mismo que se da esta ruta, se dan estas otras rutas, y lo mismo que se dan activaciones, se dan inhibiciones, que vemos aquí con estas líneas acabadas en un segmento que corta, es decir, pues que esto activa, pero esto inhibe esta ruta. Bueno,
quizá aquí la belleza no la encontramos en la estética, sino la encontramos precisamente en la complejidad de todas esas interrelaciones que hacen posible que las células obedezcan a una señal de crecimiento, hasta el punto de que si este sistema se desajustara, se produciría un crecimiento normal, y de hecho eso ocurre en muchísimos casos de cáncer, como por ejemplo el caso que estamos estudiando en nuestro laboratorio. Bueno, a mí me gusta contemplar esto pues como contemplamos un mosaico. Este es un famoso mosaico de Alejandro Magno, y posiblemente nadie duda de la belleza estética de esta obra de arte. Pero claro, hay que tener en cuenta que esta obra de arte está compuesta por la unión en el sitio concreto y ordenado de millones de teselas, y si nos fijamos en ese trocito y lo vemos ampliado, ahí no estaríamos observando una belleza particular, pero ahí estaríamos viendo cómo las distintas teselas del mosaico se están ordenando para producir la imagen final. Eso es lo que pasa cuando nosotros vemos una ruta de este estilo. No cabe duda que dilucidar la estructura de los fotosistemas, la estructura del nucleosoma, el funcionamiento de estas rutas de señalización, etcétera, es una obra creativa muy importante. Ahí tenemos los artífices que han contribuido a todas las cosas que hemos estado viendo últimamente, desde Hans Fischer, el descubridor de la estructura de la clorofila, hasta Rita Levi-Montalcini, la descubridora del factor de crecimiento epidérmico. Todos estos 7 científicos fueron galardonados con el Premio Nobel. Por supuesto que nadie duda de aplicar la palabra de creatividad o creación a esos grandes descubrimientos. Pero a mí me gustaría señalar que también podemos encontrar una creatividad, una componente creativa en el trabajo ordinario, que es el que la mayoría de los científicos podemos hacer. La mayoría de nosotros no va a obtener un premio Nobel, y eso vamos a estar trabajando en cosas mucho más pequeñitas. Pero también, si nosotros no hacemos de forma rutinaria lo ordinario, podemos introducir esa faceta creativa en el trabajo. Creo que vienen al pelo aquí las palabras del poeta León Felipe, cuando decía que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo. Bueno, pues yo pienso que si en nuestro trabajo ordinario no nos acostumbramos a pisar el mismo suelo, si procuramos que no nos hagan callo las cosas de nuestro trabajo diario, pues sí que podemos meter ese valor humano de la creatividad en nuestra actividad científica de cada día, y por consiguiente también podemos ir descubriendo la belleza que encierran las cosas. Lo decía Einstein, donde decía que en el estudio y en general en la búsqueda de la verdad y de la belleza son los campos en los que podemos seguir siendo niños toda la vida. Esto obliga a que cuando nos enfrentamos ante un trabajo científico lo hagamos con una mentalidad de niño, con una mentalidad humilde. Humilde no en el sentido de encogimiento, que eso no tiene nada que ver con la humildad a la que me refiero, humildad de no estar de vuelta de las cosas.
Cuando uno se enfrenta con el trabajo ordinario científico y no le llaman la atención las cosas, pues es muy probable que algo llamativo, algo que debería ser llamativo, algo que quizá hubiera podido dar lugar a una aportación importante en el mundo de la ciencia, pues haya acabado en el cesto de los papeles o haya acabado en el cubo de la basura porque no se le ha dado importancia. Cuando por el contrario uno sigue siendo niño, y todos ustedes han visto como los chavalines pequeños que van con los ojos como platos fijándose en todas las cosas, porque para ellos son los grandes descubrimientos de la vida ordinaria. Pues si nosotros vamos a mirar el trabajo de cada día, el trabajo del laboratorio con esa actitud sencilla y humilde del niño, pues seguramente llegaremos a encontrar la verdad y la belleza en ese trabajo científico. Esta figura no se la pongo por nostalgia de la antigua peseta y de lo que se podía hacer con 20 duros, sino que la pongo precisamente porque ahí, en ese billete de 100 pesetas antiguo, está la efigie de Gustavo Adolfo Bécquer. Y Gustavo Adolfo Bécquer tiene en una de sus rimas algo que me parece que viene como anillo al dedo para lo que estamos hablando. Decía el poeta: mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. A mí me parece que si vamos a investigar, a descubrir, a tratar de descubrir, aunque sea una cosa muy pequeña, y eso encontramos la intriga que puede tener, podemos estar haciendo poesía, aunque estemos trabajando con las histonas, con la cromatina o con los receptores de los factores de crecimiento. Así pues, si podemos considerarnos creativos también en las cosas ordinarias, siempre que vayamos con esa actitud abierta, pues optimismo ante nuestro trabajo, y ahí tendremos otro valor para decir: voy a llenar de optimismo mi trabajo, a pesar de todos los pesares y a pesar de las dificultades que siempre hay. Y esto nos lleva ya al siguiente apartado, que lo titulo Optimismo y buen humor. El optimismo, indudablemente, es yo diría que es un valor humano, en el sentido que no el optimismo de no ver las dificultades de la realidad, sino el optimismo de ver la botella medio llena, que eso siempre nos ayuda a seguir avanzando. ¿Cuántas veces en el trabajo ordinario del investigador nos encontramos con resultados poco satisfactorios o con resultados que contradicen las hipótesis con las que lo habíamos iniciado? Si eso nos lleva a decir esto no sirve para nada, caemos en el pesimismo más absoluto, pero si nos hago, pues he descubierto algo que no es, pues ahora eso me motiva para tratar de buscar lo que es. El optimismo nos ayuda a superar las dificultades basándonos en nuestro esfuerzo y basándonos también en la ayuda de los demás. Pero ponía aquí buen humor. Bueno, pues porque el buen humor, muy relacionado con el optimismo, está más vertido hacia los demás. Se trata de que en nuestro trabajo podemos también tratar de hacer agradable la vida a los demás. El trabajo científico es un trabajo, luego tendremos ocasión de verlo, en colaboración, y por consiguiente tenemos la oportunidad de relacionarnos con otros a los cuales podemos animar con nuestro buen humor. Buen humor que no significa frivolidad, ni mucho menos. Frivolidad sería andar en la superficie de las cosas sin profundizar, y el trabajo científico tiene que ser lo más profundo que pueda. Pero buen humor significa una pequeña broma que anima, que ayuda, que facilita, que despierta una sonrisa, que anima a seguir trabajando. Me van a perdonar que los ejemplos de buen humor en la ciencia que voy a poner están tomados pues más o menos del ámbito de mi trabajo, la genética, epigenética, etc. El primero es el del receptor FAS-APO1. Este es un receptor que está relacionado con un fenómeno biológico, es la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular
programada. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en una célula han fallado los mecanismos de reparación de daños que se han producido en el material genético? Cuando una célula se va a dividir, va a transmitir su material genético, su DNA, a las dos células que resulten de la división celular. Es evidente que si ha habido un fallo en la copia del DNA y hay un error, si ese error no se corrige, se transmitiría el error a la descendencia, a las células de las descendientes. Entonces, las células tienen multitud de mecanismos de reparación, no es el caso comentarlos, pero sí que cuando esos mecanismos de reparación fallan, suele entrar en marcha un proceso que se llama apoptosis, que es que la célula se autoprograma para morir. Diríamos que es como una especie de suicidio celular. Antes que transmitir a las células hijas un daño genético, la célula prefiere morir. Bueno, el receptor FAS-APO1 está implicado en este fenómeno de la apoptosis. Se descubrió una proteína que interaccionaba con el receptor. Un detalle de buen humor, aunque un poquito ribeteado de negro, es que a esta proteína se la conoce como RIP. Claro, son las iniciales de Receptor Interacting Protein, pero es una manera muy gráfica, es decir, una proteína implicada en la muerte celular. Otro ejemplo, se descubre un gen en la planta Arabidopsis thaliana que está relacionado con el aumento de los órganos sexuales masculinos de la planta. A este gen se le da el nombre de Superman. Pero un poco después se descubre un gen que anula la función de Superman. ¿Cómo creen que se les ocurrió llamar a este nombre? A este gen, kriptonita. Todos los que hayan leído los cómics de Superman sabrán que lo único que podía derrotar a Superman era la kriptonita. Otro ejemplo un poco atrevidillo, pues una mutación que impide la formación de brotes superiores en la planta, con lo cual pues quedan los órganos superiores desnudos. Se le llamó topless. Y finalmente, otro ejemplo, en este caso no tomado de Arabidopsis, sino tomado de Volvox, un alga unicelular. Se descubre un elemento móvil en el genoma. El elemento móvil son elementos fragmentos de DNA que tienen facilidad para saltar de un lugar a otro. En este caso, este elemento que se descubre en el alga Volvox tiene una extraordinaria facilidad para saltar de una parte a otra del genoma, del cromosoma, y entonces se le denominó Jordan, en una clara alusión a Michael Jordan, famoso por sus espectaculares saltos mientras jugaba al baloncesto. Todos estos son ejemplos de buen humor. A todos nos han hecho sonreír un poquito y además facilitan el que esto se recuerde y, bueno, pues los descubridores podían haberle dado un nombre, si quieren, entre comillas, más académico, pero indudablemente este pequeño rasgo de buen humor facilita el trabajo, despierta una sonrisa en los colaboradores o en los que leen el artículo, y eso indudablemente facilita mucho las cosas. Y eso también es un pequeño valor humano que estamos metiendo en la ciencia, que en lugar de hacerla una disciplina adusta y excesivamente formal, sin perder en absoluto la seriedad, la estamos haciendo grata, amable y agradable. Pasamos a un siguiente apartado, la competitividad y la colaboración. Bueno, me parecen dos cosas muy distintas. Indudablemente, la investigación actual es una investigación tremendamente competitiva. Hay una lucha tremenda por llegar cuanto antes a descubrir una cosa o por llegar a obtener un resultado lo antes posible.
Muchas veces de eso depende el que se pueda publicar la investigación en una revista buena o en una revista de segunda fila, o que perdamos la prioridad de la publicación porque otros han corrido más que nosotros, y entonces, pues evidentemente todo eso va en detrimento de no solamente del buen nombre del investigador, sino muchas veces de la obtención de las fuentes de financiación adecuadas. También se da un hecho que es la colaboración entre distintos científicos, y les voy a poner un ejemplo concreto. Este ejemplo está tomado de una revista de bioquímica, una de las revistas clásicas, emblemáticas de la bioquímica, que es el Journal of Biological Chemistry, una revista editada por la Asociación Americana de Bioquímica y Biología Molecular. Los datos de esta figura corresponden a 1964 y se refieren al número de autores que firmaba cada artículo. La mayor parte de los artículos estaban firmados por 2 autores. Algunos, un número importante, superior al 15%, estaban firmados por un solo autor. Un número importante también firmado por 3 autores. Alguno por 6, 7 autores, pero la mayoría, ya lo ven, estaba firmado por 2 autores o 3 como mucho. Ordinariamente, pues si el trabajo era fruto, consecuencia de una tesis doctoral, pues era el doctorando y su director quienes firmaban el artículo. En esta misma revista, algo más de 50 años más tarde, fíjense cómo ha cambiado completamente la situación. En la actualidad, lo normal es que los artículos estén firmados pues, por unos 8 autores, e incluso hay algunos firmados por 18 o 19 autores. ¿Esto qué indica? Esto indica, por una parte, que se va haciendo cada vez más compleja la investigación y requiere la participación de científicos de diversa procedencia o de diversa formación. Si me permiten, mi primer artículo de metabolismo de un herbicida estaba firmado por mí y por el profesor Municio, que es mi director de tesis. Un artículo precisamente de 2015, en esta revista Journal of Biological Chemistry, pues está firmado, como ven, por un montón de autores y además de procedencias muy diversas. Ángela Rifo, que es chilena, Paula González Figueroa, que también es chilena, Elena Georgieva, que es búlgara, bueno, gente de muy diversas procedencias, de distinta formación, que todos ellos contribuyen a que un artículo de investigación salga a flote. Bueno, quizá la primera consideración que aquí uno hace, y de pasada la he dicho antes, un trabajo en colaboración por muchas personas es necesario dada la complejidad de la ciencia actual y dada la necesidad de hacer un abordaje multidisciplinar. Pero yo lo que quería era fijarme en 2 cosas. Por una parte, como me decía el profesor Crane Robinson, con el que colaboramos en ese proyecto europeo al que aludía la profesora Ana Crespo hace años, pues decía, es mucho mejor que seamos colaboradores que no que seamos competidores. Efectivamente, esto es una razón para colaborar, lo mismo que la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Pero yo también me quería fijar en que el trabajo en colaboración, el trabajo en equipo, favorece el contacto humano entre los investigadores, y eso es también una manera de humanizar la ciencia o de humanizar las relaciones que derivan de ella. Les voy a poner un ejemplo tomado también de la investigación en bioquímica, y además que acaba con una anécdota de la que involuntariamente fui en cierto modo protagonista.
En 1963, Monod, Jacob y Changeux publicaron una hipótesis sobre el alosterismo como un mecanismo de regulación biológica. No vamos a entrar en detalles de qué es el alosterismo, pero sí decirles que este trabajo despertó un gran interés. Monod y Jacob, 2 años antes, habían hecho un trascendental descubrimiento sobre la regulación de genética en bacterias, un trabajo que les valió un poquito después la obtención del premio Nobel, y Changeux era un joven investigador que estaba haciendo la tesis doctoral dirigida por Jacques Monod en Francia. Este trabajo, publicado en el 63, lanzaba la hipótesis del alosterismo, pero era un trabajo puramente teórico y era necesario confrontarlo con la realidad. ¿Para eso qué hacía falta? Para eso hacía falta un tratamiento cuantitativo. Ya Galileo decía que el científico debe medir lo que es medible y tratar de hacer medible lo que todavía no lo es. El alosterismo quedaba aquí como un concepto cualitativo, había que cuantificarlo, pero cuantificarlo exigía un conocimiento de equilibrios químicos y de química física que ninguno de estos 3 autores poseía. Por otra parte, era necesario encontrar ejemplos concretos que estuvieran bien estudiados. Jacob no quiso seguir adelante y a Monod se le ocurrió contar con la colaboración de Jeffries Wyman. Jeffries Wyman era un bioquímico, químico-físico norteamericano que en aquella época trabajaba en Roma en un instituto dedicado y en el que se dedicaba al estudio de la hemoglobina. La hemoglobina era por entonces la proteína a la que se podía aplicar este concepto del alosterismo mejor conocida, y Jeffries Wyman además era un buen experto en equilibrios múltiples, que era la faceta que les faltaba a los otros autores. Los 3 se reunieron, hicieron un trabajo en colaboración, publicado 2 años más tarde, en 1965, que abrió el campo de los estudios profundos en la regulación biológica. Hasta aquí diríamos, bueno, una asociación que les ha permitido avanzar en la ciencia, una colaboración multidisciplinar, que han contado con la experiencia físico-química de Wyman y la experiencia de regulación que tenía Monod y el trabajo experimental que estaba empezando a hacer Changeux. Pero la anécdota a la que me refería antes y que ilumina ese segundo aspecto del interés humano de la colaboración es la siguiente. Como ven, el trabajo se publicó en el 65. Unos años más tarde, en la Universidad Complutense, yo estaba todavía haciendo la tesis doctoral bajo la dirección del profesor Martín Municio. El profesor Martín Municio fue nombrado miembro de EMBO, fue, si no me equivoco, el segundo español que fue nombrado miembro de esta organización, la Organización Europea de Biología Molecular, y consiguió una subvención importante de esta organización para llevar a cabo en Madrid, en la Universidad Complutense, en la entonces recién inaugurada Facultad de Ciencias Biológicas, un curso de biología molecular. Me acuerdo que pasamos un frío de película porque no había calefacción, estaba la obra recién terminada. Bien, pero el caso es que el curso se celebró y con el dinero que proporcionaba la Organización Europea de Biología Molecular se pudo permitir el profesor Municio el lujo de invitar a investigadores extranjeros de mucho prestigio. Invitó a Jacques Monod como primer firmante de este artículo y el líder del equipo. Jacques Monod le contestó agradeciéndole mucho la invitación, pero diciéndole que mientras el general Franco gobernara en España no pondría los pies en nuestro país. Era conocida
la postura radical de izquierdas de Jacques Monod, que había militado en el Partido Comunista francés. El profesor Martín Municio entonces invitó a Jeffries Wyman, que aceptó, y el día que tenía que venir a Madrid, me llega por la mañana don Ángel Martín Municio con cara de preocupación: Luis, hay un problema tremendo, esta tarde viene Wyman, yo iba a ir a buscarle al aeropuerto, pero me ha surgido un compromiso ineludible, ¿puede ir usted a recogerlo? Con mucho gusto. Entonces me presenté en el aeropuerto, como no conocía a Wyman, entonces existía la posibilidad de ver las fotos por internet que tenemos ahora, pues me puse a la salida del avión de Roma con el clásico cartel profesor Wyman, y entonces vi que se me acercaba esta persona. Bueno, le dije pues lo que era pertinente. El profesor Martín Municio quería haber venido a recibirlo a usted, pero ha tenido que me envía a mí en su nombre, mi nombre es Luis Franco. Cuando dijo lo de Franco, puso cara de asombro y me dijo: ¿no será usted pariente del general Franco? Yo les confieso que me eché a temblar, porque claro, sabía que Monod y Wyman eran buenos amigos, además de colaboradores. Y digo, bueno, pues si Monod ha dicho esto, su amigo ahora da la vuelta y se vuelve a Roma. Pero ante mi sorpresa le dije, no tengo nada que ver con el general Franco. Y me dijo, cuánto lo siento, soy un ferviente admirador del general Franco. Bueno, esa es la anécdota. A mí me ha hecho pensar mucho esto. Dos personas con modo de pensar tan distinto eran amigos, habían trabajado juntos y juntos habían conseguido dar un paso de gigante en el estudio de la regulación biológica. Yo creo que esto lo podemos llevar a la práctica, no solamente al caso de la colaboración científica, sino en general. Si en general nosotros buscamos lo que nos une más que lo que nos separa, yo creo que otro gallo nos cantaría, que muchas veces estamos pensando, sí, pero es que este piensa, bueno, este pensará de una manera distinta que tú, en política, en religión o en lo que sea, pero en tal y en tal otra cosa pensáis lo mismo, vais, pues vamos a buscar lo que nos une en lugar de buscar lo que nos separa, ¿vale? Este párrafo creo que puede servir de colofón para lo que yo estaba diciendo. La razón necesita ser sostenida en su búsqueda por un diálogo confiado y una amistad sincera. El clima de sospecha y de desconfianza que a veces rodea la investigación, pues olvida esa enseñanza de que la amistad es uno de los contextos más adecuados para el buen filosofar. Estas palabras son del Papa Juan Pablo II, pero yo creo que cualquiera, y aquí en esto vuelvo a lo que nos une en lugar de lo que nos separa, cualquiera, independientemente de sus creencias, está de acuerdo de que en un contexto de amistad se puede colaborar con mucha más facilidad, y ese es, a mi juicio, uno de los resultados positivos que tiene la colaboración en la ciencia. La honradez. Bueno, se ha hablado y se ha escrito hasta la saciedad de la honradez en el desarrollo de la ciencia. Evitar el fraude científico, todo lo que ustedes quieran. Pero yo voy a poner otro ejemplo, también llevando un poquito el agua a mi molino, otro ejemplo de honradez, en este caso de una honradez que puede parecer de tirar piedras contra el propio tejado, pero que a la larga, como veremos, es todo lo contrario. Como comentaba antes la profesora Ana Crespo, tuve la oportunidad de realizar una estancia postdoctoral en el Royal Cancer Hospital en Londres, y ahí trabajé con el profesor Ernest Jones, que era entonces un referente mundial en el estudio, en el aislamiento, caracterización de las histonas. Estuve allí trabajando una temporada con él, y él me contó el origen de esta historia que ven aquí. La historia se había producido
unos cuantos años antes de mi estancia allí, en 1962, cuando el grupo de Jones había sido pionero, junto con un grupo norteamericano de California, en el fraccionamiento de las histonas. Este era un método, entonces se separaban 4 histonas, esta es una nomenclatura antigua que se utilizaba entonces, luego hay una forma más. Aquí estaban el método de obtención de las histonas a partir de timo de ternera, que era un material muy apropiado para trabajar en ella. Vamos a fijarnos en esta histona, que es la histona que actualmente se denomina la H1, entonces se denominaba F1. Jones la había conseguido purificar por este procedimiento, que incluía una cromatografía en columna, que era un método, el de la cromatografía que habían empleado los competidores norteamericanos. Pero encontró también que esta histona se podía obtener directamente por un procedimiento sorprendente, que era tratando el timo de ternera con ácido perclórico, se solubilizaba esa histona. Eso era una cosa sorprendente, porque el ácido perclórico ordinariamente se empleaba para precipitar proteínas y no para solubilizarlas. Entonces, este método era realmente novedoso, porque en un solo paso permitía obtener una histona que hasta entonces era necesario obtener dando unos rodeos tremendos y con una pérdida de tiempo grande. Ahora observó Jones que la histona obtenida por este procedimiento estaba impurificada por algún material. Quizá, iba a decir lo lógico, a lo que uno tendería es a callarse esto. Está describiendo un método novedoso, rápido, pero tiene un inconveniente ese método. Uno podía habérselo callado. Él no se lo calló. Él dijo que efectivamente tenía estas ventajas, pero tenía este inconveniente el método, que se aislaba junto con una impureza que lo contaminaba. Bueno, 10 años más tarde estaba yo en el laboratorio y entonces Graham Goodwin estaba empeñado en caracterizar esa impureza, lo logró, y describió un grupo importantísimo de proteínas distintas a las histonas, proteínas no histonas que están en la cromatina y que desempeñan papeles muy importantes, son las que se llaman las proteínas HMG, y entonces en el artículo en el que describían esa obtención ponían esta frase, la proteína, esta proteína ha sido previamente caracterizada como un contaminante en las preparaciones de histonas. Con esto consiguieron la prioridad del descubrimiento, porque simultáneamente a este trabajo de Jones hubo otro grupo norteamericano que también llegó a aislar estas proteínas, pero ellos pudieron escribir esto diciendo, ojo, nosotros ya lo habíamos dicho 11 años antes. Si se hubieran callado aquella circunstancia de la impureza, pues habrían sido 2 descubrimientos al mismo tiempo, pero no hubiera ganado la prioridad que de esta manera ganó. Bueno, llegamos al final de esta charla. Evidentemente, si estamos hablando de que la ciencia puede estar influida y favorecer los valores humanos, etcétera, pues parece evidente que nos planteemos realmente la ciencia puede ponerse al servicio del hombre. Pienso que, por supuesto, la respuesta también ha de ser afirmativa. No cabe duda que la ciencia y la tecnología en general han contribuido al bienestar humano, que en la lucha contra la enfermedad
la ciencia está permitiendo avances considerables. Pero quisiera, para terminar, poner un ejemplo concreto, y el ejemplo concreto es el de la acetilcolinesterasa. Bueno, esto que ven ustedes aquí es una sinapsis neuromuscular, en lo que esto es la terminal de un axón, esto es una célula muscular, y entonces cuando el impulso nervioso que ordena el movimiento, la contracción muscular llega a esta terminal, lo que ocurre es que estas vesículas que se encuentran en la terminal del axón y que contienen una sustancia que se denomina acetilcolina, representada aquí por estos puntos rojos, esas vesículas se abren al exterior, se libera la acetilcolina y por difusión llega a la célula muscular. En la célula muscular hay una serie de estructuras que están señaladas aquí, que serían los receptores de la acetilcolina, capaces de interaccionar con esta molécula, y cuando interacciona con dos moléculas de acetilcolina, este receptor se abre, deja un canal por el cual pasa en un sentido el sodio, en otro sentido el potasio. Esto cambia el potencial de la membrana y conduce, en definitiva, a la contracción muscular. Pero claro, es evidente que este proceso tiene que revertirse de alguna manera. Si una vez llegada la señal de contracción el músculo quedara permanentemente contraído, ni una pianista podría interpretar una obra de Chopin, para lo cual necesita contraer y relajar los músculos de los dedos a una gran velocidad, ni el colibrí podría hacer esa especie de vuelo estático para libar el contenido de la flor. Es necesario que este proceso sea reversible, y la forma de hacerlo reversible es que en la membrana muscular existen esos puntos azules que son una enzima que se denomina acetilcolinesterasa. Esta enzima destruye la acetilcolina, con lo cual resulta que se libera acetilcolina, el músculo se contrae, pero como esta enzima destruye la acetilcolina, la permanencia de la acetilcolina en la hendidura sináptica es transitoria. La enzima esta trabaja a una velocidad increíble, es capaz de realizar 25.000 ciclos de catálisis por segundo, lo cual quiere decir que en un abrir y cerrar de ojos elimina la acetilcolina, el proceso se revierte y el músculo se relaja. Bueno, el conocimiento de todo este proceso ha llevado a dos hechos importantes para el bienestar humano. Por ejemplo, el descubrimiento de una generación de insecticidas que se comenzó a emplear allá hace bastantes años, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Si se inhibe esta enzima, la acetilcolina no se destruye, el músculo queda permanentemente contraído, y es lo que pasaba con algunos insecticidas, esos que veían ustedes que al pulverizar la mosca caía al suelo girando sobre sí misma porque ha perdido el control muscular del movimiento de las alas, ¿no? Claro, esto indudablemente es un beneficio para la humanidad en cuanto que se eliminan plagas nocivas, pero tiene también el riesgo de que los profesionales, como son agricultores que tienen que estar fumigando el campo, con esto la acumulación de este inhibidor podía resultar perjudicial para ellos. Nuevamente hay un hecho positivo en la aplicación de esta teoría, es que Irwin Allen consiguió, conociendo precisamente el mecanismo de actuación de la acetilcolina, diseñar un antídoto para superar la intoxicación accidental que producían estos profesionales. Pero también hay una faceta negativa. Ese mismo conocimiento científico sirvió para fabricar el gas sarín, un inhibidor de la acetilcolinesterasa inodoro y volátil, que no tiene más uso que el dañino de intoxicar. Se ha utilizado como gas letal, y se utilizó, pues, por ejemplo, en ataques contra los kurdos hace tiempo, o en un famoso atentado terrorista del metro de Tokio. Cualquier persona con dos dedos de frente ve que el conocimiento científico puede ponerse al servicio de la humanidad, pero también, por desgracia, puede ponerse en contra.
está en manos de todos el que consigamos que siempre esas aplicaciones sean para bien. Y termino otra vez con Becker. Pueden pensar que Becker es mi poeta favorito, no lo es, pero me parece que para el tema que hoy nos ocupa, otra rima de Becker puede ser muy interesante. Es aquella en la que el poeta le dice a su amada aquello de cendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, onda de luz, eso eres tú. Yo me imagino que si cualquier chico le dice ahora a una chica estas palabras, lo primero que hace la chica es salir corriendo. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo se define el poeta a sí mismo? Pues se definía diciendo: en el vacío cometa errante, en mar sin playas onda sonante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Prescindiendo de todo el estilo que no tiene nada que ver con el de nuestros días, este final sí que me gustaría que fuera el mensaje con el que nos quedáramos. Ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Si todos, en lugar de estar conformes o contentos con lo que hacemos, procuramos mejorar un poquito lo que estamos haciendo, seguro que vamos a contribuir a que el mundo y todos los que nos rodean pues funcionen un poquitín mejor. Y si hemos conseguido eso, pues me doy por satisfecho. Muchas gracias.